Bueno, ¿os parece que empecemos? Sí. Pues bueno, al principio, buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Noto notables ausencias que creo que se incorporarán más tarde, porque han tenido un problema de médicos y tardarán. Vamos a ver, yo hablo así porque esto se me daba muy bien a mí hablar aquí así. En principio deciros que es verdad que tenemos que presentar a Manuel Rico, que en principio darle la enhorabuena porque es director del público y va a hacer más aún en este momento. Pero primero no me resisto a deciros que estoy encantada de contar con las mujeres más valientes, las más valientes que he conocido nunca. He conocido a muchas, Tienen una resiliencia y un estilo y unas ganas de seguir luchando que yo les admiro profundamente. Son las compañeras que tengo aquí al lado. Está Verdad y Justicia y está María de Resiliencia. Son personas que lo han dado todo en esta lucha. Han peleado en principio por sus familiares porque tuvieran una residencia digna y después han pedido esa memoria digna y quieren explicaciones por qué se permitió que se les matara. Se les matara impunemente. ¿Por qué se permitió bueno, el señor Moore, que por cierto os voy a decir que le han echado de Andorra, donde estaba también director médico, se ve que no vale ni siquiera para eso. Pero lo que hizo fue lo mismo que un decreto nazi para acabar con la gente que les estorbaba. Entonces, esta resiliencia, este valor, aguantar los insultos, el ninguneo, todo, no lo vais a encontrar, no lo vamos a encontrar así como así en ningún lugar. Y lo hace la gente que tenemos a nuestro lado. Y desde luego, yo se lo agradezco muchísimo porque tienen un valor extraordinario y porque sé que van a continuar. Entonces, aunque algunos nos quedemos por el camino, ellas van a seguir hasta el final. Y al final os voy a decir una cosa. Mi madre me decía que el que la sigue, la consigue. Y yo estoy convencida que sí, que es verdad. Esto no puede durar todos los años que está durando. Esta señora, esta gente no puede continuar mintiendo, engañando, diciendo. Tiene que someterse a la justicia. Y la justicia la van a traer, las trae vosotras. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por continuar en vuestra lucha y desde luego siempre contaréis con nuestro apoyo. Por lo menos el mío lo tenéis, vamos, sin ninguna duda. Y bueno, ya deciros estas tonterías que os he dicho, quiero presentar a una persona que lo vuelvo a repetir, para mí es importantísima, por dos motivos. El primero, es un gran periodista, es una gran persona. No viene de las alturas de los grandes nombres periodísticos, se ha forjado, se forjó en su tierra, León, tierra de mineros, tierra de gente fuerte, continuó en Galicia, de resistente, y sigue en Madrid. Madrid muy difícil, pero lo va a conseguir. Yo le he seguido cuando estaba en Infolibre, le voy a seguir siguiendo aquí, porque sé que va a dar muchísimo, y va a cambiar incluso esta manera de periodismo que todos decimos, uy, los medios, uy, qué chungos y tal. Aquí tenemos un medio ético, y hay que seguirles, compañeros. Es que es así. Tiene una edad muy joven, le da tiempo a hacer muchas cosas. Ya me gustaría. Sí, ya quisiera yo tener los años, les digo. Tiene los años de uno de mis hijos, qué pensamiento. Bueno, y deciros también que, ¿yo qué os voy a decir de él? Consiguió muchísimas cosas. ¿Os acordáis del plagio de Ana Rosa? Y él lo descubrió. Y ella, madre mía, solamente pensando, creo que te invita a su tertulia. Bueno, pues mira, 20 años después o así me invitó, pero bueno, luego yo dejé de ir. Bueno. Y luego tenemos, ¿os acordáis del caso del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el caso Lazio? ¿Os acordáis, no? También lo descubrió y lo sacó. Y bueno, la que se dio al final terminó en la cárcel. ¿Y os acordáis del fiscal anticorrupción que tenía unos negocios precisamente, me parece que era en Honduras? No, Panamá. En Panamá, bueno, es que en Panamá están todos. Al final, si miras un ranking de madre mía, los políticos están ahí. Fíjate si estaba que se llevaban bolsas de dinero y todo. Entonces yo creo que este hombre tiene un currículum importante, lo va a ampliar y yo creo que va a ser lo suficientemente válido para cambiar una parte por lo menos de ese periodismo. Así que yo os lo digo, tenéis que hacerlo del público, ¿eh? Eso, vamos, pero sin dudar, no ponemos unos cuantos, tenemos que ser todos. Y nada, Manuel, decirte que el libro creo que es extraordinario. Yo os voy a decir que me lo ha dicho una persona muy crítica. Me ha dicho, me ha gustado mucho,
Y dale la enhorabuena de mi parte. Y es crítica que el trabajo que hizo el colegio. Así que, Manuel, te voy a dar aquí la palabra. ¿O no? No, es que me gustaría que hicieras tú y luego entramos en debate, si puede ser. Bueno, pues bueno, primero darte las gracias a los organizadores por organizar este acto, a vosotros, obviamente por venir y bueno, casi mi madre habla así de mí, pero otra gente más. ¿Se oye bien? Bueno, yo he traído una presentación que le he dicho a los organizadores que luego la dejo por gente que no haya podido venir o pues os sirve para algo y espero. No voy a tocar todos los temas que figuran ahí en el índice, porque yo creo que hablar más de 25 minutos, media hora, es muy difícil seguir la atención. Entonces voy a intentar centrarme en esta parte, como mucho, 25 minutos. Y luego, bueno, pues aparte, las preguntas o el debate siempre suelen ser incluso lo más interesante de actos como este, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis un poco el índice. Realmente son como dos conferencias en una, ¿no? Una es la primera parte de lo que ocurrió en Madrid durante la pandemia, en la residencia, y la segunda parte es más cómo funciona el negocio, que también no es la palabra que me gusta, pero que quienes vienen a hacer negocio sí que la utilizan, cómo funciona el sistema residencial, que es muy importante entenderlo para saber por qué las personas que viven en residencias, la inmensa mayoría, estaban mal atendidas antes de la pandemia, por eso surgieron asociaciones como Marea ya antes de la pandemia, y siguen mal atendidas ahora muchas de ellas, ¿no? Entonces eso va más allá del tema concreto de lo que ocurrió durante la pandemia, ¿no? A ver, muchas veces tendemos a intentar explicar lo que ocurre con una sola causa, ¿no? Pues, fue esto otro. Los fenómenos complejos y tan tremendos como la pandemia nunca obedecen a una sola causa, obedecen a diversas causas que influyen en diversos grados también. Y yo creo que como los periodistas tenemos la obligación de ser lo más rigurosos y estrictos posibles y por lo tanto, bueno, pues explicarlo con la mayor objetividad posible. Entonces, cuando se habla de las causas de la tragedia, a mí me gusta dejar eso como primer punto, ¿no? Voy a hacer, hay lo que yo llamo causas objetivas, que es evidente que era un virus desconocido, muy contagioso, que afectaba gravemente a la gente mayor. Eso fue un elemento, claro, no había vacuna al principio, y por lo tanto eso fue un elemento que influyó en lo que ocurrió sin ninguna duda. Luego, las residencias son lugares, bueno, lo pongo entrecomillado, diseñados para contagiar un virus. ¿Por qué? No que estén diseñadas a propósito, pero son un lugar donde perfectamente un virus encuentra un hábitat perfecto para que haya contagios masivos. Porque hay habitaciones dobles, muchos espacios comunes, muchas personas dependientes. Obviamente no se puede cambiar un pañal o darle de comer a 2 metros de distancia, ¿no? O la distancia de seguridad que nos pedían. Parte de estas razones obedecen a causas económicas, que veremos luego. Pero bueno, la realidad es que eso es la situación o cómo son las residencias. Luego había importantes déficits estructurales previos a la pandemia, ¿no? Desde que los residentes, la atención primaria prácticamente es como si desapareciese, no la tienen, falta de coordinación muchas veces entre las consejerías de sanidad y servicios sociales, no solo en Madrid, falta de planes de contingencia, había toda una serie de déficits previos. Aquí a mí me gusta hablar de la teoría del tsunami. Los que no quieren que se asuman responsabilidades, los políticos o que les quieren pasar página, siempre hablan de que fue un tsunami. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es, vale, perfecto, fue un tsunami, es verdad, porque todos lo recordamos así y lo experimentamos así. Pero cuando un tsunami llega a las costas de Japón, se encuentran unos edificios sólidos, unos servicios de rescate potentes, y cuando llega a las de Haití, arrasa con todo. Y eso ya, como estaban nuestras costas, por seguir con la metáfora, eso sí que ya es responsabilidad de los políticos. Si nuestra
Sanidad llevaba años y años de recorte, de eso no podemos culpar al virus, eso obedece a unas razones. Si no había planes de contingencia, eso también obedece a unas razones, eso no fue el virus. Recuerdo un artículo que leí de uno de esos que buscan exculpar que decía la culpa fue el virus. No, el virus tuvo una parte de culpa, pero luego otros elementos, que es de los que vamos a hablar aquí, aportaron. Luego hay responsabilidad de las empresas. No todas las empresas son iguales, no todas las residencias son iguales, entraré luego en más detalle en este tema. Hay algunas donde los familiares están bien cuidados, hay algunas que actuaron bien durante la pandemia, hubo decenas de residencias donde no hubo ningún fallecido, pero hubo muchas otras donde pues hay una parte de responsabilidad. Ahí cito algunas cuestiones: falta de personal, precariedad laboral, el tamaño de los centros, como dicen muchas macroresidencias de 300, 400 y más plazas, un caos organizativo a la hora de sectorializar. Hubo también toda una serie de elementos que influyeron. Y luego, el cuarto gran grupo de causas, la responsabilidad política. El gobierno Ayuso tuvo 4 vías para ayudar a los residentes enfermos, y no utilizó ninguna. Y esto también fueron decisiones políticas, esto no fue el virus, se podían haber tomado decisiones diferentes. Voy a entrar en las cuatro causas. La primera es que no medicalizó las residencias. Realmente el protocolo es de lo que más hemos hablado, bueno, lo que nos causa más impacto, ¿no? Porque está ahí un documento negro sobre blanco que pone que no se derive a personas por ser dependientes o tener un deterioro cognitivo. Nos choca, nos impacta, ¿no? Pero no medicalizar las residencias realmente fue como mínimo igual de bárbaro, ¿no? Porque esa es la decisión que se tenía que haber tomado, ¿no? El gobierno de Madrid anunció que se iban a medicalizar las residencias el 12 de marzo de 2020. El 17, Ayuso afirmó que las residencias en su práctica totalidad estaban medicalizadas. Declaración que no solo es mentira, sino que solo puede ser producto de la ignorancia, porque si las residencias no están medicalizadas el 12, si alguien piensa que 5 días después se pueden medicalizar, tener medicalizadas 475 residencias, pues obviamente es que no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿no? Pero bueno, aparte era mentira, ¿no? Y el gobierno pudo medicalizarlas, porque alguien puede pensar, bueno, ¿cómo medicalizar las residencias? ¿De dónde sacas al personal, no? Porque no estamos hablando de que para medicalizar lo primero es enviar médicos y enfermeras. Bueno, pues tenían el personal. Tenían el personal porque, entre otras cuestiones, se habían cerrado las urgencias de atención primaria y, por lo tanto, tuvieron a cerca de 1.800 médicos y enfermeros, médicas y enfermeras a su disposición para decidir a dónde los enviaban. Y ahí, en la diapositiva, al final, pone a dónde los enviaron. Enviaron 1.421 al hospital de campaña del IFEMA, 351 a los hoteles medicalizados y 54 a las 475 residencias donde vivían más de 48.000 personas. Y luego en IFEMA y en los hoteles medicalizados no dejaron ir a los residentes. O sea, a los médicos y enfermeros que tenían los enviaron a esos dos dispositivos de nueva creación y luego ahí a las personas que realmente necesitaban la ayuda no les dejaron entrar. Todo esto son decisiones políticas y es algo que a día de hoy el gobierno madrileño sigue sin explicar por qué hizo esto. Eso sí, el hospital del IFEMA fue un elemento utilizado como elemento propagandístico, lo bautizaron como el Hospital Milagro, a lo mejor os acordáis, y los hoteles medicalizados también. Ayuso fue como mínimo 2 veces en las 6 semanas que estuvo abierto el IFEMA, ninguna, obviamente, a las residencias donde estaban muriendo cientos de personas al día en los días críticos de marzo y de abril. Segunda vía para ayudar: si no medicalizas las residencias, que habría sido lo lógico, la segunda vía es, pues obviamente, derivas a los enfermos a los hospitales públicos. Esto es lo que frenó el protocolo. El protocolo, básicamente, lo que establece es que personas con un deterioro cognitivo o con una dependencia física, por ejemplo, ir en silla de ruedas, que, bueno, hubo 4 protocolos en 4 días, el 18, 20, 24 y 25 de marzo. El tono es entre muy bárbaro y simplemente bárbaro, pero cómo se aplicó, lo que hizo es que durante esos meses 7.291 personas fallecieran en las residencias sin ser trasladadas a un hospital. Muchísimas de ellas, en esa mayoría, sin recibir tampoco una atención médica adecuada. La tercera vía
era, lo acabo de mencionar, el hospital de campaña de IFEMA. Si tú creas un hospital de campaña, la lógica dice, bueno, enviemos allí a las personas que más lo necesiten, ¿no? Pues no sé, es como si en una guerra crea un hospital de campaña y en vez de mandar a las personas que están sufriendo heridas en el frente, envían a los que tienen taquicardia en la retaguardia. Pues no parece lógico, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se hizo aquí. Se crea el hospital de campaña, se manda 1.421 profesionales sanitarios y IFEMA ha atendido exactamente a 23 residentes con síntomas leves de 2 residencias concretas, ¿no? Un día. Por lo tanto, no atendió a quienes lo necesitaban y en las 6 semanas que estuvo abierto IFEMA fallecieron 5.795 personas en las residencias sin atención hospitalaria. Por cierto, todos los datos que doy, salvo que diga lo contrario, son siempre datos oficiales facilitados por el Gobierno de Madrid, ¿vale? A través de transparencia. Bien, y la cuarta vía es que no utilizó los hospitales privados. El Gobierno de Madrid toma una decisión que es acertada, que dice que pasan a estar bajo el mando único de la Consejería de Sanidad los hospitales públicos y privados, lo cual es un acierto en una situación de pandemia, de forma que bueno, pues tanto los 34 públicos como los 68 privados pasaban a depender de la Consejería de Sanidad. Eso sí, esa decisión correcta a quien no le sirvió es a los miles de residentes que estaban enfermos en las residencias. ¿Por qué? Porque salvo que tuvieses un seguro privado, no hubo ni una sola derivación directa desde una residencia a un hospital privado, salvo los casos en que ese residente tenía un seguro privado. Hubo algunas personas que ya estaban hospitalizadas en un hospital público que trasladaron a hospitales privados, pero desde una residencia directamente a un hospital privado, ninguno, salvo que tuviese seguro privado. Aunque, según los responsables, en determinados momentos tuvieron camas libres. Es más, 2 veces al día se reunían los responsables de los principales grupos de hospitales privados de Madrid con la Consejería de Sanidad para ver qué necesidades tenían, cuántas camas tenían, etc. Por lo tanto, en esas reuniones, en esas 2 reuniones diarias, perfectamente el Gobierno de Madrid podía haber informado que necesitaba camas a las personas que estaban falleciendo sin recibir una prestación adecuada. Vale, esto como es de rápido y es un resumen, me lo salto. La justicia, ¿qué ha ocurrido hasta ahora? Porque es una pregunta que a lo mejor sale también en el debate y que siempre doy una charla en Madrid siempre, ¿no? Bueno, inicialmente esto Carmen se lo sabe mucho mejor que yo, porque lleva desde el principio en esa batalla jurídica, pero a través de María de Residencias, más de 300 familiares, ¿correcto, verdad? 350 familiares presentaron querellas en el 2020 prácticamente todos. Hay decenas que todavía están en instrucción, pero la mayoría han sido archivadas. La razón por la que las archivan es que básicamente, bueno, son querellas por varios delitos, pero entre ellos homicidio y omisión del deber de socorro. Entonces, para ambos delitos tiene que haber lo que se llama un nexo de causalidad. Tú tienes que demostrar que esa persona, por ejemplo, falleció, en el caso del homicidio, a causa de la falta de asistencia médica en la residencia. Entonces, lo que están haciendo los juzgados es básicamente pedir un informe a los forenses judiciales, y los forenses judiciales están diciendo que no se puede demostrar que haya esa relación causa-efecto. Y con ese informe forense, la mayoría de los juzgados archivan. A ver, objetivamente es más difícil de demostrar que una persona de 90 años con pluripatologías muere por que existe ese nexo de causalidad. ¿Qué pasa? Que si se hubiese hecho una investigación seria, si hubiesen analizado qué medios había en la residencia en cada momento, si la Fiscalía hubiese hecho su trabajo cuando tocaba, pues esto habría sido mucho más fácil, habría muchos más elementos para demostrar un delito que es difícil de demostrar, ¿vale? Pero la Fiscalía estuvo durante 5 años mirando para otro lado, ¿no? Básicamente, a mí me gusta mucho ponerle nombre a las cosas, la Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que ha tenido una actuación, bueno, no voy a poner demasiados adjetivos para no ir a la cárcel tan pronto, pero absolutamente contraria a lo que establece su profesión, ¿no? Y en informes oficiales llegó a mentir descaradamente sobre lo que había ocurrido en la Comunidad de Madrid. Mentir descaradamente
de acuerdo siempre con los datos de la Comunidad de Madrid. El 10 de octubre de 2024, en materia de residencias y libertad y justicia, que por cierto, me uno a las palabras de Son, creo que son un ejemplo absoluto y probablemente, en mi opinión, el mejor, pero el mejor siempre, hay mucha gente luchando por muchas cosas, no me gusta decirlo, pero un ejemplo absoluto de lucha, de dignidad y bueno, tienen toda mi admiración permanente. Bueno, pues coordinaron una denuncia ante la Fiscalía, una denuncia colectiva presentada por 109 familiares de residentes. En este caso fueron por otra vía, que es otro delito, que es el artículo 511 del Código Penal, que es un delito de discriminación al negar un servicio público, en este caso la asistencia sanitaria. La Fiscalía troceó la denuncia colectiva, se puede debatir jurídicamente. Nosotros esperábamos que no lo hiciese, pero entra dentro de lo razonable, en 109 diligencias. Y la Comunidad de Madrid está realmente dividida la Fiscalía en cuatro, ¿no? Hay una fiscalía en Alcalá, la Fiscalía de Getafe Leganés y la Fiscalía de Móstoles Fuenlabrada, y la Fiscalía Provincial, que lleva el resto. Entonces, dependiendo de dónde estuviese la residencia, fueron a alguna de esas cuatro fiscalías. Alguna ha seguido pensando o haciendo lo mismo que en el pasado, pero sobre todo la Fiscalía Provincial se ha tomado absolutamente en serio la denuncia, ha hecho un trabajo de la parte que le correspondía. Han hecho en 3 meses lo que no ha hecho la Fiscalía Superior o otras fiscalías en 5 años, y ha pedido que se reabran todas las causas, incluso las archivadas, ¿no? Ahora van a decidir los juzgados, yo creo que muchos juzgados van a mantener el archivo, pero la Fiscalía ha hecho un trabajo que está ahí, además para posibles recursos, para llegar al Constitucional si es necesario, para llegar a Europa si es necesario. O sea que se han tomado, insisto, sobre todo la Fiscalía Provincial, de forma completamente diferente a este tema. Estamos muy en los inicios, el decreto de la Fiscalía Provincial, los decretos de las 48 personas a las que afecta se editaron en marzo, están llegando a los juzgados, o sea, estamos jurídicamente en una fase inicial, pero bueno, igual que soy hipercrítico y creo que se puede demostrar con la actuación de la Unión Alastra, tengo que decir que la Fiscalía Provincial, en este caso, ha hecho un trabajo y obviamente creo que tienen otras esperanzas de que se pueda abrir alguna vía, aunque lógicamente 5 años, casi 5 años más tarde, pues es más complicado, porque las pruebas y muchos documentos estaban allí en las residencias y la Consejería de Sanidad. En ese momento vamos a ver lo que hay ahora, ¿no? Pero por lo menos ese tesón y esa tenacidad y esa resiliencia pues ha hecho que se abra una vía, bueno, pues casi cuando estaban a punto de prescribir los delitos, porque la mayoría de los delitos prescriben a los 5 años, ¿no? Contra eso todavía hay que luchar, porque las denuncias lo que han ganado son 6 meses de tiempo, pero bueno, por lo menos digamos que hay una nueva vía de esperanza, siendo conscientes de que la Audiencia Provincial tiene la distribución política que tiene, etcétera, y que el entorno sigue siendo el que es, pero bueno, la vía está abierta, vamos a ver hasta dónde sigue. Vale, el tercer gran bloque del que os quería hablar es de las residencias en sí, el modelo residencial, porque más allá de lo que ocurrió durante la pandemia, y que obviamente todos los que estamos aquí, desde luego, exigimos verdad, justicia y reparación por lo que ocurrió, pero es muy importante entender cómo sigue el modelo residencial. En Madrid hay más de 50.000 personas viviendo en residencias y tenemos que pelear y presionar también a los partidos y a todo el mundo para que cambien las cosas y para que las personas que están en residencias tengan unos cuidados dignos, ¿no? Porque obviamente se da además el componente que en este momento es la generación que trajo el estado de bienestar a España, con lo cual hay una injusticia como doble todavía, ¿no? Los que han traído el estado de bienestar ahora cuando lo necesitaban en el 2020, pero ahora igual les falla el estado de bienestar, ¿no? Esto hay que cambiar. Entonces, bueno, es muy importante, yo creo, entender cómo funcionan las residencias y para saber algunas de las cosas que pasan, por qué pasan, ¿no? Bueno, hay una primera nota histórica que es, bueno, durante
mucho tiempo lo que ahora son residencias, eran lo que se llamaban asilos, los que tenemos cierta edad, aunque son amablemente me han intentado quitar 15 o 20 años, yo se lo agradezco, pero no, cuando yo era niño todavía sí podía hablar de los asilos, pero que en parte estaban, o casi todos estaban en manos de la Iglesia, especialmente de congregaciones de monjas. Pero bueno, lo importante aquí es que en el año 88 los ingresos públicos, o sea, el dinero público que terminaba en el sector geriátrico era prácticamente cero. No había el trasvase de fondos públicos al sector privado. Ahora son 2.400 millones anuales, más o menos. ¿Vale? Hemos pasado de 0 a 2.400 millones desde el año 88. Realmente en poco tiempo, cuando uno piensa en elementos como este. La transferencia de fondos se produce por 3 vías. La concertación de plazas, que bueno, funciona, la administración, digamos que alquila, pues en una residencia que tiene 100 plazas, pues dice, pues digamos, quiero 30 concertadas o 50, entonces la administración tiene, pues Manuel Rico tiene derecho a una plaza residencial, pues le dice a la residencia, pues una de esas plazas que tengo, allá te va Manuel Rico. Segunda, la gestión indirecta. Sí, hay residencias esperándome con los plazos pero no solo a mí, no solo a mí. La gestión indirecta, que es, se privatiza la gestión íntegra de la residencia, y el cheque residencia, que luego si queréis entramos en él, que esto es el nuevo favorito de las patronales, y que tiene un componente de injusticia social y económica muy potente. Pero bueno, lo voy a dejar para el debate si queréis, y si no, pues cuando nos crucemos en la calle, os doy la chapa con esto, pero quiero avanzar un poco. Y el proceso de mercantilización de la última década ha hecho que entren en España muchos fondos, bueno, el palabra es private equity, que es capital privado. Son unos fondos muy concretos que no invierten en empresas cotizadas, por eso lo de capital privado, y que tienen una característica que es muy importante entender. Ellos, cuando invierten en una actividad, en un negocio, en un plazo máximo de 7 años por contrato, pero si pueden antes, a lo mejor 6 o 8, depende, siempre hay algunas variaciones, pero quedaros de media, en un plazo máximo de 7 años tienen que salir, ¿vale? O sea, es alguien que entra en el momento en que entra, que invierte, ya tiene un horizonte de salida, ¿vale? Por lo tanto, lo que va a querer hacer en ese periodo de tiempo es ganar el máximo dinero posible y dar el mayor pelotazo posible a la hora de vender, para luego distribuir esas ganancias entre los inversores que han puesto el dinero, ¿vale? Bien. Bien, si esto siguiese funcionando. Hemos hablado de la residencia, que me quieren recibir y para empezar me quieren bloquear. Yo siempre tengo un problema informático, me dicen enchufa y desenchufa. Y bueno, pues hasta ahí también llego yo. Vale. El sector residencial está casi completamente privatizado. En el conjunto de España, el 89% de las residencias son de gestión pública. En Madrid o Cataluña, el 93-94%. Como podéis imaginar, eso otorga un poder al sector privado brutal a la hora de negociar cuestiones como financiación, etc. Ahí os he puesto también quiénes son los grandes grupos y su principal accionista. Domusvi es el principal grupo en el conjunto de España. En la Comunidad de Madrid es Orpea, que por cierto ha cambiado de nombre un par de veces porque, entre otras cosas, la llevaron a la quiebra, pero el Estado francés la ha tenido que rescatar. Quiere decir que los estados, ya sabéis que cuando hay alguna quiebra, siempre están ahí. Los 70.000 millones de la banca no nos los ha devuelto, pero a los rescates sí que hemos puesto todos el dinero. Bueno, pues con Orpea en Francia ocurrió un poco lo mismo, ¿no? Bueno, no voy a entrar ahí, veis, en fin, multimillonarios españoles como Florentino Pérez, franceses como la familia Mullier, y luego muchos fondos de private equity. Mi mayor problema con las residencias es con ese tipo de fondos, por lo que os he comentado, porque los fondos vienen a ganar dinero. Es decir, que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay residencias más pequeñitas que son una actividad de una familia y donde la directora se conoce a los residentes por su nombre y a los familiares, sí hay alguna. Pero las residencias en manos de fondos, por definición,
no tienen el cuidado de las personas mayores como su objetivo prioritario. Bueno, pues esto no es que lo diga un periodista chiflado bolivariano, es que puede entrar uno en sus páginas web y ver de qué hablan allí. Y de lo que hablan no es de las ratios de personal, sino que hablan de las ratios financieras por la inversión realizada, etc. Vale. ¿Por qué se fijan los fondos en las residencias? A ver, el capitalismo sabemos que tiene una capacidad increíble para convertir todo en negocio, y en este caso, para dos elementos que son positivos, también los han transformado en algo que les viene bien, ¿no? El primero es la ley de dependencia. La ley de dependencia es una ley buena que nació con un problema muy grave, que es una falta de financiación, y además, inmediatamente después de ser aprobada, llega la gran crisis del 2007-2008, con lo cual eso se agravó. Pero la ley de dependencia en sí es buena y, entre otras cosas, garantiza mayor financiación pública para el sector residencial, con lo cual dinero público les hace los ojos chiribitas a los de los fondos, ¿no? Segundo, el envejecimiento de la población. España es uno de los países con mayor esperanza de vida, pero eso significa, desde el punto de vista de los fondos, personas que en la última etapa de su vida van a necesitar más sanidad y una parte de ellos atención residencial. De hecho, estos dos elementos, los fondos, los bancos de inversión, lo aplican también a la sanidad, ¿vale? Porque es perfectamente, yo he visto informes de por qué invertir en sanidad y residencias que aplican el mismo razonamiento, porque ahí también hay, en Madrid también lo sabéis perfectamente, la Comunidad de Madrid, mucho dinero público que va a la sanidad privada y dinero público que va a las residencias, y lo de la esperanza de vida pues también vale para bueno, hay un tema más flujo de caja y tal que voy a pasar, operaciones de deuda, pero sí el hundimiento de las cajas, que antes hablé de los 70.000 millones, uno de los efectos colaterales que tuvo muchos, fue que en muchas residencias pasaron a manos de los fondos que antes eran de las cajas. En el 2010, de los 8 principales grupos, 5 estaban controlados por cajas de ahorro. 8 principales grupos en España en ese momento. 5 estaban controlados por cajas de ahorro, porque formaba parte de esa tradición histórica de la obra social, de las cajas. Todos han terminado en manos de fondos o de los grandes grupos, ¿vale? Eso transformó el sector por completo en una década. Bueno, quería mencionarlo, no voy a entrar aquí mucho, pero esos grandes fondos suelen crear unas estructuras corporativas muy complicadas, que terminan en un paraíso fiscal y cuyo objetivo esencial es ahorrar impuestos y ser lo menos transparentes posibles, ¿no? Bueno, a mí me parece, luego voy a plantear o dejar sobre la mesa creo 3 preguntas, pero me parece que hay que tener, ser de una pasta especial para entrar en un negocio en el que tú sabes que vives en buena parte del dinero público, por lo tanto de los impuestos, y montas unas estructuras para no pagar impuestos. Pero bueno, aquí también tienen culpa quienes lo permiten, ¿no? El Estado ausente, todo lo que he contado sobre esos fondos, o los que vienen, o los que solo quieren hacer negocio con el cuidado de las personas mayores, lo pueden hacer porque el Estado la administración está ausente. Las administraciones en cualquier servicio social pueden realizar 4 actividades. Una es gestionar, ¿no? Gestión pública. Aquí, como vemos, en el sector residencial han renunciado porque el 89% es gestión privada. Pero las otras 3 no pueden renunciar. Es legislar, inspeccionar y sancionar. En las 3 hay un agujero tremendo, ¿eh? Las legislaciones son anticuadas, no son adecuadas para nada para lo que garantizaría unos cuidados dignos. La inspección prácticamente no hay inspectores suficientes, el modelo de inspección es completamente obsoleto y no sirve para detectar realmente cómo viven las personas mayores allí. Y el régimen sancionador es disparatado. ¿En qué sentido? Que tiene unas sanciones sobre el papel de hasta 1 millón de euros y luego la mayoría de las multas que ponen son de 6.000 euros, 10.000 euros, 15.000. Si esto funcionase correctamente, aunque estuviesen privatizados con el 90% de privatización, si la legislación, la inspección y la sanción y el régimen sancionador funcionasen correctamente, los fondos no vendrían. ¿Por qué? Porque no podrían obtener las rentabilidades que obtienen. Tendrían una rentabilidad mucho menor y, por lo tanto, no les interesaría, buscarían otros sectores. Aquí van mis 3
mis tres preguntas, ¿no? Yo creo que en el sector de las residencias, otros sectores, pero todo lo que implique, bueno, pues cuidados de personas, encima son dependientes mucho más, pues no es como cualquier otro sector de la actividad económica y que por lo tanto se podrían establecer algunos límites. Esto lo dejo aquí más, bueno, pues abierto al debate y demás, ¿no? Pero mis tres preguntas es, ¿cualquier actor puede gestionar una residencia? Es decir, si montas estructuras societarias que tienen como único objetivo trasladar los beneficios a paraísos fiscales, ¿los tratamos como a un operador más? Mi respuesta es que no, pues puede haber otras respuestas, otra gente que piense que sí, pero yo creo que por lo menos hay que debatir sobre ello, ¿no? ¿Las ganancias de una residencia pueden ser ilimitadas? ¿O es algo donde se puede decir, no, mire usted, si usted quiere operar en este sector, le vamos a dejar, pero usted puede obtener el 7% de beneficio industrial y no el 25%? ¿Vale? Y tercera pregunta, ¿pueden participar en concursos públicos empresas de las que se desconoce quiénes son sus verdaderos dueños? Pues mi respuesta también es que no. Y con los fondos, al final, no sabemos quiénes son los dueños, porque vamos tirando de una empresa que es dueña de otra empresa, bla, 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 terminamos en un fondo en las Islas Jersey y ahí no se sabe quiénes son los que han puesto el dinero. Con lo cual, en teoría, en pura teoría, la misma persona que está adjudicando podría haber invertido antes en ese fondo. Y entonces esto, desde el punto de vista de la transparencia, es inadmisible. Y a una sociedad limitada sí que le piden que desvele quiénes son los accionistas, ¿no? Entonces aquí habría que cambiar la legislación para solucionar esto. Bueno, y quiero mencionar solo, porque ya me estoy pasando bastante, algunos elementos que son fundamentales y que ayudan a entender por qué los problemas están donde están. Cuando tú tienes una actividad, tú tienes dos formas, una actividad económica, dos formas de ganar dinero, si vienes con esa mentalidad, ¿no? Bueno, o con cualquier mentalidad. Ingresar más o gastar menos. Ingresar más en una residencia es poco flexible porque el número de camas y de habitaciones está establecido, es muy difícil. Si tú tienes 200 camas, pues no puedes meter 400. Y lo que cobras, que es la otra vía de ingresos, ya está al límite de lo que puede soportar la mayor parte de los ciudadanos. Con lo cual, digamos que se inventan cosas, pues te cobran por marcar la ropa cuando entra alguien nuevo, o sea, van buscando, pero digamos que ahí el margen que tienen es menor, ¿no? Y por lo tanto, si no puedes ingresar mucho más por tu negocio, pues solo queda la otra vía, que es recortar. Pero recortar en una residencia significa recortar directamente en la calidad de los cuidados. ¿Por qué? El 65% de los cuidados, de los gastos de una residencia, en torno al 65%, deberían ser gastos de personal, ¿vale? Por lo tanto, vas a dar un hachazo en personal. Y entre el 10 y el 12, lo vamos a ver luego, alimentación. Por lo tanto, vas a dar un hachazo en la alimentación. Y por eso, cuando estas señoras se quejan de cómo están las residencias, siempre se quejan de que no hay personal y de que la alimentación es una porquería. Por eso, para mí es tan importante que entendamos cómo funciona la actividad, porque así entendemos realmente qué está pasando y por qué está pasando, ¿no? La precariedad laboral es doble. Por un lado, hay poca gente, mucha menos gente de la que deberían. Siempre se ponen los países nórdicos de ejemplo. En los países nórdicos, lo que se llama la ratio de personal, el número de cuidadoras, de gerocultoras, por cierto, el 90% son mujeres, es un sector completamente feminizado. Aquí estamos en que para el 2030 el objetivo, bueno, o para este año el objetivo es 0,33, eso significa 33 gerocultoras, personas de atención directa por cada 100 residentes, y en los países nórdicos, que son el ejemplo, están en 1,1, o sea, casi 3 veces más. Claro, que con el fraude fiscal de España tampoco se puede poner, no podemos tener un sistema nórdico, ese es otro debate, pero que está conectado, ¿no? Y el segundo, lo que le pagan a las gerocultoras. Pongo las gerocultoras porque son la figura clave en una residencia. Lo tenéis aquí, este año 16.245 euros según el convenio estatal, 1.772 horas. Los convenios varían porque es una competencia autonómica, como sabéis, aunque durante años el PP se pasase años mintiendo diciendo que la competencia durante la pandemia había sido Pablo Iglesias. Son autonómicas, varían ligeramente, pero solo hay dos grandes excepciones en el conjunto de España, Vizcaya y Guipúzcoa, que las pongo ahí. Ganan, pues ya lo veis, de 16.000 a 25.000 euros y trabajan 200 horas menos al año. ¿Por qué? Porque ha habido unas huelgas súper potentes durante años, organizadas aquí por ELA, que es el sindicato más próximo al PNV,
pero que en este campo están súper bien organizados, han hecho un trabajo excelente. Y yo siempre que hablo con algún sindicalista les digo lo mismo, ir a Bilbao, pasaros a Vitoria o a Donosti, pasáis unos días allí, aprendéis lo que han hecho e intentar replicarlo en otros puntos del Estado. Y también me gusta poner este ejemplo porque es un ejemplo, no hay tantos, pero este sí es un ejemplo de que luchar y pelear por las cosas a veces paga la pena. La alimentación, ya os lo he contado, entre el 10 y el 12%, por eso recortan ahí. Es casi imposible encontrar una residencia que dedique más de 6 euros, dedique 6-7 euros a desayuno, comida, merienda, cena. El último convenio que ha salido aquí estaba en torno a 5 euros, ¿no? 6,40. 6,40, perdón. Vale, casi imposible. Y este ejemplo me gusta mucho ponerlo porque es muy gráfico cuando hablamos de un gran grupo, ¿no? Cuando yo estaba investigando para el libro, me lo contó una persona que trabajaba en una residencia de León, me dijo lo que había ocurrido en esa residencia, que habían recortado el yogur que le daban a la merienda a los residentes. Era una residencia de un gran grupo, ¿no? Pero aquí he puesto un ejemplo, imaginemos un grupo que tiene 15.000 plazas, 15.000 camas, y que, bueno, he puesto a comprar los yogures a 10 céntimos, que es, bueno, comprar normal, o sea, barato, para que no me acusen de demagogo, ¿no? Les costará un poco más probablemente, pero bueno, vamos a poner 10 céntimos. Por 365 días al año han ahorrado medio millón de euros, con una decisión que probablemente pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque en estos grandes grupos, esos elementos que, como ellos llaman economía de escala, sí que puede tener un impacto tremendo, ¿no? Y esto yo creo que es el último elemento que también influye, porque también tiene una razón económica, que es el tamaño de las residencias y las habitaciones. Los grandes grupos quieren que haya residencias lo más grandes posibles, obviamente, porque eso es más dinero. En Madrid, la residencia más grande de España está en Canarias, pero luego de las 10 siguientes, pues no sé, 7 o 8 estarán en Madrid. Parte de esas residencias son residencias públicas que se construyeron en los años 80, donde el concepto de residencia era muy similar al de un hospital, y parte son residencias ya más humanos de los fondos, ¿no? La pandemia demostró, hay 4 estudios, 3 autonómicos en 3 comunidades autónomas con gobiernos diferentes, uno Castilla y León, que gobierna el PP, Navarra, PSOE, y Euskadi, PNV. Los 3 analizan lo que ocurrió, analizan diversas causas, pero una de las pocas causas que están en todas las residencias es el tamaño de la residencia. Obviamente no en números absolutos, siempre va a haber más una residencia grande, sino en términos relativos. El impacto de la pandemia fue mucho mayor. Y lo segundo son las habitaciones dobles, que bueno, las que me escucháis más, habéis venido a más conferencias, ya lo siento, siempre pongo el mismo ejemplo, pero fue una de las primeras cosas cuando empecé a investigar el sector residencial que me impactó, ¿no? Que es enterarte de que la mayoría de las habitaciones son dobles. Entonces a mí me parece que es que atenta clarísimamente contra la intimidad de las personas, y que cuando se nos ha ocurrido como sociedad aceptar que una persona que va a vivir en una residencia tiene que pasar a compartir su vida con un extraño. O sea, yo creo que esto es completamente inaceptable, que hay situaciones en las que obviamente en una residencia se necesitan habitaciones dobles, por ejemplo, si va una pareja, o si por razones médicas es conveniente que esa persona no esté sola, pero debería ser algo absolutamente voluntario, que si alguien quiere vivir en una habitación individual, que tenga al menos ese derecho, ¿no? Vale. Bueno, y ya esto es el futuro y el modelo alternativo, que como se lo voy a dejar a los presentadores, pero básicamente es hacer lo contrario de lo que he explicado que está mal. Este punto es el único que son mis opiniones, no hay por qué estar de acuerdo conmigo, es más, se puede opinar exactamente lo contrario. Todo lo anterior, lo que he intentado explicar son hechos y que creo que puedo defender ante un tribunal si es necesario. La parte del modelo alternativo, opiniones de Manolo Rico, no hay por qué creérselas. El qué hacer, esto sí, lo quiero mencionar porque yo creo que la situación, tenemos que ser conscientes de que hay que actuar en todos los ámbitos, ¿no? Hay que actuar en el ámbito político, promoviendo reformas de las normativas y, por lo tanto, presionando a los partidos para que hagan o propongan reformas en esta línea. Lo he dicho, hay que actuar en el ámbito sindical y presionar a los sindicatos para que actúen, y además, como tienen un modelo, si algo funciona, cópialo. Hay que actuar en el ámbito de los residentes y sus familiares, establecer consejos de residentes que sobre el papel existen, pero luego hacen todo lo posible para que no funcionen, y potenciar las asociaciones de familiares
apoyad siempre que veáis algo de estas señoras, por favor. Y yo creo que hay que actuar en el ámbito judicial, no hablo ahora de lo que ocurrió en pandemia, sino como norma en el ámbito contencioso, sobre todo, que es menos llamativo, pero que muchas veces se consiguen más efectos. Y perdonadme por haberme extendido y incumplido mi palabra, que no es la mejor forma de empezar, y espero no haberos aburrido, y muchísimas gracias por estar aquí.